Buenos días, buenas noches y buenas tardes a todas las personas que se encuentran viendo este video. Mi nombre es Mateo Restrepo Incapé, soy estudiante de ingeniería en el curso electivo de afecciones del sujeto contemporáneo. Nos planteamos a realizar un video sobre el tema de diversidades. El trabajo lo voy a hacer solo. Igualmente no va a haber una discusión como tal, pero espero yo mismo plantearme ciertas ideas que me dejaron a partir de las películas vistas y de los textos estudiados, para yo mismo y todas las personas que deseen comentar llegar a una tesis, a una conclusión sobre el tema de diversidades. A partir de varios textos se plantean diferentes tipos de diversidades, puedo verlo así yo, en temas religiosos, en temas culturales, en temas sexuales. Principalmente las películas que vi fue la Oraciones por Bobby, una película bastante interesante. También me vi Call Me By Your Name y también me vi La Lista de Schindler. Aparte de eso, obviamente leí los textos y dejaron bastantes hipótesis en mi cabeza que me gustaría como plantear y compartir con ustedes para saber de pronto a qué conclusión puedo llegar yo mismo. Con respecto a los textos de los temas de diversidad, pues ya sabemos que se toman a partir de diferentes entornos. El tema de la sexualidad, me parece muy interesante el documento donde nos menciona el tema de los transexuales. A ver, se llega a la conclusión, podría decir yo, de ese texto, de que el tema de ser transexual es algo impuesto, el tema de si un hombre se siente identificado como mujer o como hombre, se siente identificado, o una mujer se siente identificado como hombre, tiene que ver algo no hormonal, no biológico, sino con algo cultural, algo impuesto por la cultura actual, actual no, todos los años. Yo me atrevo a decir que tengo varias suposiciones sobre esto. A ver, hablándolo desde mi punto de experiencia propio, realmente si yo como hombre simplemente me quiero identificar como mujer, lo puedo decir y serlo, o tengo que tener los rasgos de una mujer y tengo que tener una transición y tengo que estar vestido para ahí sí tomarme como una mujer. Por ejemplo, yo tomo un caso actual, yo soy deportista de voleibol y hay varios transexuales, hombres, son los casos que yo he visto, donde se sienten identificados como mujer. Entonces entra esta discusión en qué categoría deben jugar, en la femenina o en la masculina, a pesar de que tengan pues aparato reproductor masculino o a partir de que tengan un proceso hormonal. La conclusión que se llega en este entorno es el proceso hormonal que tengan, porque por ejemplo, hay un caso muy famoso en el ambiente del voleibol antioqueño donde una jugadora del Politécnico de Misasa David, transexual, puso una tutela a la Liga Antioqueña de Voleibol porque no la dejaban participar por haber nacido como hombre. Ella ganó la tutela y se le permitió jugar en la liga al tener un proceso hormonal esos temas desconozco bastante, pero al tener unos niveles de testosterona bajos y al nivel, estos casos se le permitió jugar y ganó la tutela. Hay otros casos como por ejemplo en mi pueblo, que también juego en el pueblo, donde una mujer, un hombre identificado como mujer transexual, una mujer transexual, definámosla así, con su cabello largo, con sus rasgos femeninos, juega con el equipo masculino, ya que esta no tiene un proceso hormonal, o sea, tiene los niveles de testosterona normal. Entonces, para esos casos, por ejemplo, al menos para los deportivos, lo que se determina si es mujer o no es un tema cultural, sino es un tema hormonal. Eso también deja pues como mucho que pensar si, por ejemplo, entonces ya estamos hablando de inclusión o diversidad como tal, porque entonces innegablemente para las actividades físicas los hombres tenemos más fuerza, tenemos más masa corporal en la mayoría de casos y pueda generar cierta ventaja al momento de jugar en una categoría, por ejemplo, femenina. Esos son puntos a tener en cuenta, entonces por eso desde mi experiencia propia yo siento que como que no tengo tanta concordancia a lo que nos plantea el texto, que nos dice pues que el tema de ser transexual no es un tema cultural y no tiene nada que ver con la biología. En los temas de inclusión me parece que en la actualidad, en el ambiente en el que yo me entorno, es bastante normal, ¿cierto? Nadie pone peros realmente, pero igual deja mucho que plantear con este tema de la sexualidad y la diversidad, pues como en temas de inclusión, que a lo que quiero ir. También, por ejemplo, en las dos películas, empecemos con Oraciones por Bobby.
muy interesante el caso que se nos plantea, ya que nos plantea una persona que siempre vivió en su realidad y vivió bajo ciertas normas estrictas donde nunca pensó llegar realmente al punto en el que estuvo. Él siempre vio lo que era correcto, ya que perteneció a una familia, una persona que perteneció a una familia muy religiosa, donde se le inculcaron estos valores. Yo creo que la otra película que me vi, que es Call Me By Your Name, también guardan cierta característica y es como la edad en el que los protagonistas empiezan a plantear su sexualidad. Estamos hablando como uno próximo a graduarse, próximo a ir a la universidad, no se menciona directamente su edad, pero tendrá entre 17 y 19 años. En la otra película sí se menciona evidentemente que tiene 17 años, entonces también entendemos que es un punto en la edad del ser humano donde empieza a tener muchas sensaciones, donde su cuerpo empieza a cambiar, donde empieza esa transición de dejar de ser un niño a convertirse en un hombre adulto, donde se empieza a liberar mucha más dopamina, donde empieza a liberar mucha más serotonina, que son como estas hormonas que provocan sensaciones, que provocan sentimientos, donde la última parte que se desarrolla en su cerebro es esta parte que lo ayuda a tomar mejores decisiones. Y entonces es entendible porque, por ejemplo, cuando uno va a un concierto, las personas que son más jóvenes lloran y gritan cuando ven a su artista favorito. Esto se puede ver, aunque obviamente todavía no están lo suficientemente maduras para procesar sus sentimientos, para procesar sus sensaciones. También, por ejemplo, sobre la película se puede plantear desde otro punto en el que yo la vi, es sobre la diversidad religiosa. Yéndonos un poco pues a lo que describe la película como tal, no tomándola como específicamente lo que pasa, sino como muy por encima. Bobby empieza a tener sensaciones, empieza a darse cuenta que le gustan los hombres, que no le gustan las mujeres, como debería ser lo normal. Y su familia, muy religiosa, toma esto de una manera que hace que Bobby tome la decisión de suicidarse. Entonces, al momento en el que él le confiesa a su hermano que es gay, el hermano hoy le cuenta a la mamá, todo cambia a su alrededor, aunque realmente nada cambió. Él sigue siendo el mismo, él no ha cambiado ni su comportamiento ni su forma de ser, a pesar de que sus padres ahora lo ven de otra manera, diciéndole que no se pare así, no se vista así, cuando él siempre se ha comportado así, cuando él siempre se ha vestido así. Entonces realmente el término de que ese hombre se viste afeminado, ese hombre se comporta afeminado, es una construcción que nosotros planteamos desde que él es gay, entonces se comporta como un gay. O realmente es algo que viene implantado por el término que entonces como es gay se está comportando así, se está vistiendo así, o realmente no tiene nada que ver con estos temas de sexualidad. Me parece que eso es un punto a plantear. A medida que Bobby pues empieza a experimentar, se da cuenta de lo que le empieza a gustar y él mismo empieza a sentirse mal por eso, porque realmente uno debería sentirse mal por lo que le gusta, por lo que se siente atraído. El tema religioso en esa película también es muy influyente. Hay una frase que se me quedó nombrada donde se plantean mucho en la Biblia. Entonces, no recuerdo el personaje que la menciona, pero dice que si Dios dijera que si un niño nace sin manos está mal y ahora el niño nace sin manos, el niño qué culpa tiene de haber nacido sin manos. O sea, es como, hace como apología a ese tema de la homosexualidad. También hablan mucho de la interpretación de la Biblia, donde entonces al final la mamá se siente culpable por haber hecho que Bobby se suicide, se siente como una asesina, ya que entonces al principio la familia, a mi parecer, tomó con bastante naturalidad, entre comillas, de que fuera homosexual, porque no lo veían como realmente, es que el niño nació así, no, es que es, o sea, siento que lo tomaban como si tuviera gripa. O sea, como, no, eso se cura, eso se le quita, no, usted realmente no es homosexual, eso es mentira, ¿a usted qué le pasa? Y intentaban hacer su vida común y corriente sin tomar en cuenta lo que él expresaba con sus sentimientos. Este tema de la sexualidad a mí me parece pues muy interesante, ya que la sexualidad no se trata como de solo con quién tengo, aquí es donde yo quiero plantear pues como mi hipótesis con respecto a, me voy a referir a la sexualidad, pero en general a la diversidad en todos los sentidos, ya sea religiosos, raciales, culturales, el tema de la sexualidad. Por ejemplo, la sexualidad no es algo, no es como que solamente tener relaciones íntimas o a quien quiero sentirme atraído. Siento que la sensualidad es un sentido mucho más amplio, como con quien que nos indica cómo queremos relacionarnos emocional y físicamente con los demás. Es donde se empieza a descubrir cuestiones como qué tipo de relaciones quiero tener, cómo quiero expresar y
cómo quiero recibir afecto, cómo quiero mostrar mi personalidad, qué roles de género me impone la cultura y con cuáles me siento identificado, qué me genera placer y cómo quiero vivirlo. Siento que descubrir nuestra sexualidad es una parte clave en la construcción de nuestra identidad. Perdón. Y siento que esta se ve mucho más reflejada en la otra película que me vi, que es Call Me By Your Name. Un joven de 17 años vive en su casa, recibe de visita a un adulto de 24 años donde él empieza a sentirse como con rabia con él por las acciones que toma de la nada, empieza como a caerle mal, pero a la vez empieza a preocuparse por él, entonces empieza a tener sentimientos muy extraños por esa persona. Yo puedo concluir que el protagonista, que se llama Elliot, puede tener una disociación cognitiva al ver a Oliver, que es la otra persona mayor, de la cual él empieza a tener ciertos sentimientos. En una parte de la película, él ve a Oliver con una mujer y se siente triste por esto. ¿Pero por qué? Si realmente es como que, ¿por qué se siente triste por verlo con otra mujer? A la vez que Elliot se va con una mujer, lo que nos sugiere que psicológicamente ocurre una disociación cognitiva, que es cuando nuestros pensamientos van en contra de nuestros sentimientos, están como en desacuerdo. Evidentemente, pues él se está enamorando de Elliot, se está enamorando de Oliver, así se empieza a sentir atraído por él, pero él no sabe cómo expresar estos sentimientos, por eso como que le empieza a caer mal, como que se siente triste cuando lo ve con otra mujer, pero ¿por qué? Si se supone que le cae mal. Esto ocurre pues cuando ve a Oliver involucrado con una mujer. Y entonces él también se mete con Elliot, se mete con una mujer porque hace lo que se supone que un hombre debería hacer, es como lo estipulado. Él se empieza a dar cuenta que él no está encajando en lo que debería ser un hombre heterosexual. Incluso él empieza a actuar como de una manera muy déspota, como sintiéndose muy varón al decir que no, yo puedo estar con la mujer que quiera o yo puedo estar con esta mujer, simplemente no lo quise hacer. Empieza a actuar como se supone que un hombre debería, un hombre heterosexual debería, sabiendo que se nota a partir de la película que él no le gustan las mujeres. Empieza a hacer comentarios sobre su virilidad. En un momento de la película empieza a avanzar como la relación. Ya siento que con este tema de la diversidad la película se pierde un poco y empieza a avanzar más como en la relación de otras personas. Me parece también muy otro tema que es sobre, pues, no va con el tema de la diversidad, pero me gustaría plantearlo como para tener en cuenta, que es cuando nos planteamos que Oliver es una persona mayor de 24 años y Elliot es un joven de 17, y se nota mucho en la película cómo hay un abuso como de poder, de autoridad, de manipulación para que Oliver, ya una persona más desarrollada, conociendo sus sentimientos, con un control de sus sentimientos, empieza a manipular a Elliot para que lo vea cuando él quiera, para que las cosas pasen cuando él quiera, y Elliot, impulsado por sus sentimientos, al ser una persona más joven, no saberlos controlar. Yo creo que con ese tema, eso es como el tema principal que yo quise ver de la película. Me parece que ya no menciona nada más interesante, pero sí más como Elliot empieza a descubrir su sexualidad y cómo empieza a darse cuenta de la nada, le empiezan a gustar los hombres, a pesar de que transcurre una vida relativamente normal, que tiene mucha similitud a lo que sucede en la otra película. Bobby también empieza a darse cuenta de que le gustan los hombres, a pesar de haber tenido una vida normal, y a pesar de haberse involucrado con mujeres, donde se supone que es lo que un hombre debería hacer. También siento yo que hay un momento de la película muy importante, que es cuando Oliver se va para otro país, avisa que se va a casar con una mujer, y Elliot está hablando con su papá y el papá le dice como que menciona la relación que tuvieron ellos dos, a pesar de que nadie se enteró pues que se besaron, que la película insinúa que tuvieron relaciones íntimas. Menciona que le pareció bien la relación que tuvo con él y que no se prive de volver a sentir cosas, emociones en su vida. Entonces me parece pues como desde este punto de la diversidad, como cada persona empieza a descubrirse a sí mismo y a darse cuenta
de lo que está impuesto por la cultura y de con qué él se siente identificado. Esto a través de sus sentimientos y de sus emociones. Podríamos decir entonces que la sexualidad es un sentimiento que está obviamente ligado a nuestras acciones, pero en sí es un sentimiento que nosotros no podemos controlar. Con este tema de la diversidad, a mí me parece muy importante mencionar, aunque no vi ninguna película con respecto a eso, obviamente las culturas raciales, el tema pues de los afroamericanos, de los indios. Obviamente la historia nos ha marcado que a partir de los años han sufrido discriminaciones, han habido esclavitud, han habido muchas cosas y hay muchas películas que retratan pues estos casos. Yo quiero mencionar una que se llama El Libro Verde, Green Book, que es donde un italiano, empieza la película, un italiano eh, racista, porque la película no lo insinúa, cuando dos trabajadores negros van a la casa de él y la esposa le da agua en 2 vasos y lo que hace el hombre es que bota los vasos, trabaja para un negro que es tocador de piano, lo trabaja de chofer para él, trabaja como ayudante y él van a diferentes ciudades para que él toque el piano y él es muy bueno tocando el piano. Y este conductor, al principio racista, se empieza a dar cuenta de que simplemente es una persona más, que es una persona con valores, el jefe de él, digámoslo así, negra, y que realmente no tiene sentido de que lo vea desde un punto racista o que sea menos por su color de piel. Entonces también se da cuenta de que siento que ese tema de las imposiciones sexuales, del racismo, de la xenofobia, son imposiciones únicamente culturales. Obviamente, uno no puede discriminar a una persona a quien quiere amar, por su color de piel, por su religión. Otra a la que quiero hacer una alusión, a la otra película que me vi, es La Lista de Schindler. Es una película bastante interesante, aunque siento que con ese tema de la diversidad, pues no me sentí como que muy identificado como para sacar alguna tesis de esta, pero sí bastantes puntos. Obviamente con este tema de la Segunda Guerra Mundial, que es donde está ambientada, me parece que en general el tema pues de que simplemente por tener una religión, que en este caso los judíos, fueran asesinados, fueran utilizados como esclavos prácticamente, fueran llevados a campos de concentración, no tiene sentido. Y realmente hasta qué punto uno se da cuenta de que esto es por un simple odio por su religión o porque muchas veces la gente se sentía obligada, que es lo que yo comprendo de la película, porque es que si yo no soy alemán y tengo que trabajar en contra de los judíos, si no lo hago me van a matar. Entonces, ¿hasta qué punto realmente la gente se sentía identificada con no tomar esas diversidades o no aceptar las diversidades, o era como una imposición cultural, una imposición en este caso en Alemania, para los otros casos imposiciones religiosas, para los otros casos imposiciones culturales de familia, para discriminar, para no aceptar la diversidad? Me parece algo muy interesante que quiero mencionar es que la película de La Lista de Schindler está ambientada en blanco y negro, porque el director mencionaba que de los documentales para obtener la película todos eran en blanco y negro, entonces por eso la quiero hacer en blanco y negro. Pero hay una escena donde se ve una niña con un vestido rojo, es como la que resalta mucho porque es la única que está a color. Después de eso aparece la niña muerta y se ve pues el vestido rojo. Me parece que esto es usado como, yo lo veo como un punto como para empatizar con ella. Si ella estuviera en blanco y negro, pues obviamente pasaría como desapercibida, y pasaría pues como común, ya que las estadísticas y grandes números deshumanizan el sufrimiento reduciendo las vidas a simples cifras. Entonces, cuando se mencionan que fueron tantos muertos, se nos olvida pues que cada una de esas personas tenía una familia, tenía una vida, y que cada una de esas personas, de 6 millones de judíos asesinados, de tantos salvados, estamos hablando pues de que tenía una vida, tenía una persona, y que simplemente por no aceptar su diversidad sexual fue asesinado. Me parece que la película nos da una frase muy interesante, y es: quien salva una vida, salva el mundo entero. Me parece muy interesante, ya que podemos llegar a una conclusión de que cada vida, cada persona es muy importante en este mundo, y que cada persona pues tiene su identidad, tiene su rol, tiene su participación en este mundo. Y con el tema de las diversidades me parece que las películas están como muy interesantes. Los textos que mencionó el profesor también me parece como
que me pueden llegar a una hipótesis, a una tesis, y es que simplemente la discriminación, la no aceptación de la diversidad es una simple imposición cultural. Realmente no existen realmente argumentos, no existen realmente razones como para la discriminación por ninguna razón. Eh, es a lo que yo llego a partir de leer los textos y verme las películas, también donde algunas películas pues tratan sobre el descubrimiento individual de cada persona, algunas películas es sobre los temas históricos que han sucedido, y es a lo que yo llegué con este tema de diversidad, y me pareció pues un tema bastante interesante, bastante trabajable, a pesar de que lo tuve que hacer solo. Yo mismo, a medida que veía las películas, llegaba a mis conclusiones. Me hubiera gustado de pronto haber conocido las experiencias de otras personas, de pronto haber conocido las opiniones, pero por este momento pues me quedo yo con eso, y me gustó este trabajo en realidad, a pesar de que de pronto no lo argumenté de la mejor manera, pues, pero pues como que poder hacer una retroalimentación con el profe cuando se pueda, porque me parece bastante interesante este tema de la diversidad con el cual vivimos cotidianamente. Realmente uno no se da cuenta de la realidad en la que vive hasta que le pasa algo de discriminación, de racismo, por la burbuja, digámoslo así, en la que vivimos. Por ejemplo, yo en junio tuve un viaje a Alemania, y normal, pues uno ve este lugar como un país superior, como el primer mundo, digámoslo así, y apenas llegué, nosotros fuimos la selección de Colombia, sub-25 universitaria, entonces andábamos con la chaqueta de Colombia y no sé qué. 3 compañeros nos fuimos a un restaurante, y lo primero que escuchamos es en una mesa al lado que nos sentamos: hey, from Colombia, cocaine. Es como que, ¿qué? Entonces nosotros nos hacemos los locos. Una vez fui a una tienda de souvenirs a comprar algo, y recuerdo que el que me estaba atendiendo llegó y me dijo como que, you're from Spain, como que nos escuchó hablando español. Le dije, no, Colombia. Colombia, Pablo Escobar, es como lo primero que mencionan. Entonces uno es como que, puta, pero esta gente qué. Y sí se siente mucho el racismo, digamos, yo soy una persona de color, una persona morena, y sí se siente también como que uno está en un lugar muy diferente, y sí se siente de cierta manera o sea, pequeñas acciones, pequeños comportamientos que quizás uno malinterpreta o no, como racismo. Y es como que, marica, pero qué putas, solo porque soy un tono diferente me vas a tratar mal o me vas a mirar feo. Entonces yo siento que el tema de las diversidades, a pesar de que estamos en una sociedad actual multicultural, en el mundo en general existen pues se supone que ya estamos avanzados, es algo que realmente aún existe, es algo que realmente como sociedad es duro trabajar, porque uno puede pensar en masas y en pensamientos colectivos, pero si una persona individual siente discriminación por una persona de color, es como que, bueno, ¿quién la va a hacer cambiar? Y yo creo que un planteamiento que me deja el trabajo es por qué esas personas sienten esa discriminación, por qué esas personas no aceptan la diversidad. Entonces esa es como la conclusión que me queda a partir de las películas. La primera película es como una imposición cultural con el tema de una imposición religiosa con el tema de la sexualidad. Es la religión la que impone lo que debe ser y lo que no debe ser. En la otra película, una imposición cultural, lo que nos describe cómo un hombre debe ser y lo que le debe gustar. Ya la última es una imposición a la fuerza, el tema de los judíos. Si es que yo no apoyaba a los nazis y estaba haciendo mis funciones en contra de los judíos, iba a ser asesinado. Entonces realmente el tema de la discriminación y el odio hacia ciertas personas por sus características, ¿viene de algo profundo o simplemente son imposiciones? Yo creo que mi conclusión es que simplemente son imposiciones, y que realmente no debería existir la discriminación por la diversidad en cada persona. Esa es planteé mi tesis sobre la sexualidad, planteo mis conclusiones. Espero que les haya gustado el video, espero que el profe le haya parecido un buen trabajo, y muchas gracias por verlo.